ser pobre o rico, sano o enfermo, siervo o señor. El karma es las acciones y pensamientos de la persona durante lo que vivió y las vidas anteriores. Si hay un tema de que a veces parece que ya estuvimos en un lugar, que ya nos pasó el nirvana, también explica, y bueno, muchas cosas que realmente traen a confusión. Entonces la gente está muy confundida. Y te decía de que viste que nombré hoy a dos de estas sectas o religiones que provenían de la iglesia evangélica. ¿Qué cosa cuando se confunde? En ese tiempo no había tanto conocimiento de la palabra de Dios. Era todo el Espíritu Santo y todo el Espíritu Santo nos lleva a toda ciencia y verdad. Pero si no quiere una persona ser llevado a ciencia y verdad, yo te digo que de una persona que creo que ya lo he comentado, que andaba en un sulky, ni siquiera hablaba con una Biblia, le habló una persona totalmente analfabeta en el campo, el 25 de mayo, una misionera que había venido de Estados Unidos en el 900, ella sí tenía conocimiento de estudio, no era analfabeta, pero le hablaron a mi abuela, y mi abuela creyó en un Cristo de poder, y crió a sus hijos con una doctrina cristiana, haciendo demasiadas cosas raras, y después viajaron a Buenos Aires, mi tío y todo, y fíjate que fueron uno de los pioneros, como yo te digo, de la Iglesia Asambleas de Dios. Y algunos quedamos en la unión, con esta misionera, que las Asambleas de Dios vinieron esos grandes misioneros, Sueco, Casper, Fofer, y después siguieron todos mis tíos, después los otros, Pasuello, vinieron también Crudo, todos esos que fueron Silveiro, Letier y todo eso, y después seguimos toda la otra tanda, ya con todo armadito, qué hermoso, ¿no? Y después otros seguimos en la Unión, y después fuimos dejando por otras denominaciones que estamos, pero siempre ahí, creyendo en la sana doctrina. Qué bueno que es eso. Entonces hoy tenemos la posibilidad de poder estudiar y comunicarnos por medio de un chat, por medio de leer la Biblia y aún algún conocimiento. Tengamos cuidado con los libros. Porque por eso te digo, por ahí vienen introducidos bastante cositas medias raras, Entonces tengamos cuidado de estas cosas raras que nos llevan a toda confusión. Y después otra cosa que te quiero, antes de terminar, ¿es bueno saber el futuro? Sí. Pero tengamos cuidado. No vayamos al tarot, que vos sabés que muchas veces, y los videntes te aciertan, Te vuelvo a repetir, Satanás no es tonto. Nosotros a veces nos falta inteligencia, por no decir otra cosa. Somos faltos de inteligencia. ¿Sabés de dónde viene la sabiduría? De Dios. Dice, ¿cuál es el principio de toda sabiduría? El temor a Dios. El buscar de Dios, ahí está la inteligencia y la sabiduría. ¿Sabés que Dios creó al hombre con un coeficiente mental tremendo? Lo vemos ahí en Génesis, tremendo. Le puso nombre a Adán a todas las cosas. A todo ser viviente, a toda hierba, que también es un modo de tener vida. No tiene inteligencia, pero es viva. A todos los animales. Se lo puso Adán. Un coeficiente mental que podríamos decir hoy un 10 sobre 10. ¿Sabés que en la NASA tienen que tener un coeficiente mental muy alto? Incluso aquí en el Instituto Balseiro, que está en el sur. ¿Saben que llevaron unos jóvenes becados a la NASA, a Houston? Entonces, la inteligencia es importante, y más de todo cuando uno ve que hay grandes doctores de teología, grandes maestros de la teología, porque el doctorado es en sí un cargo, un estudio muy bueno, impresionante, ¿no? Y la teología es algo con el estudio de las cosas de Dios, ir introduciéndonos en los pensamientos de Dios. Entonces el misionero tiene que estar siendo un poquitito ahí, teniendo un poquito de conocimiento. También está otra que me olvidaba, de la teoría del mono. De la teoría del mono. Fíjense que este hombre que mandó esa información de que el ser humano venía del mono, pobre Darwin, después cuando anduvo en el sur de Argentina se dio cuenta de la naturaleza y ahí lo de haber tocado, estoy seguro que algún pentecostal fue y le
habló, yo estoy seguro que porque se convirtió al cristianismo, haber sido alguno de estos pentecostales que andaba suelto por ahí, ¿no es cierto? Y le predicó, y sabés que se arrepintió, pero quiso volverse atrás, pero había ya mucho dinero invertido en esa teoría, y no pudo retractarse la teoría. Pero yo estoy segura, y vos también, que Darwin fue salvo. ¿Por cuánto se arrepintió? Por eso tengamos cuidado, que nuestra siembra sea una siembra bendita, que seamos de bendición. Porque después no nos va a hacer que nos pase como Darwin, que nosotros decimos, ¡ay, qué equivocado que estuve! Bueno, que vos cuando vayas, diga la esencia que es la palabra de Dios. Y como te decía, sí que existen los que saben el futuro, hay a medias, y los tarotistas, y que te dicen ciertas cosas, un poco te saca, es como el profeta que dice en la Biblia, un poco por lo que sabe, otro poco por lo que Dios le dice, pero sabés que yo sé mi futuro, vos también, y lo estuvimos nombrando durante todas estas grabaciones. Nuestro futuro nos lo dijo el Señor. Que tendríamos vida y vida en abundancia. Y le dijo el apóstol Pablo, ¿qué nos podrá apartar del amor de Dios? Ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo alto. ¿Qué nos puede apartar de Dios? Una enfermedad, un conflicto personal, familiar, un conflicto congregacional, no. Nada nos va a apartar del amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Porque Jesucristo nos dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y eso es lo que vamos a hacer. Es lo que estamos preparando, ¿no? Lo que vamos a hacer, y te estoy ahí apoyando, te estoy instando a que salgas a predicar el Evangelio, aun si no tenés muchas palabras. Lo primero, yo tenía 3-4 años cuando salí a repartir trataditos, y esto es para que vos te pongas, mira, cuando vi 80.000 personas, como siempre digo, en la cancha de River, creyentes que habían ido a ver a un gran pastor, un gran evangelista, a un gran siervo de Dios, como es Billy Graham, sabés que yo dije, yo puedo llegar a más personas. Y aún hay inconverso, gloria a Dios por ese siervo que yo lo admiro tremendamente, pero sabés que si vos repartís 100.000 tratados, ha llegado a 100.000 personas. Alguno va a caer en tierra fértil y otro no, pero vas a llegar a muchísimas personas. Solamente está que te pongas de pie, sigas caminando, sigue hablando a la gente, no importa. Si vos no ves la cosecha en tu templo, allí cuando vayas a la presencia de Dios, vas a ver cómo va a ser tu corona. Sabes que realmente puedas atesorar esta palabra de esta pastora anciana, y que te dice, como te dijo Jesús, ponela en tu corazón esa palabra, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Mira, la mies es mucha, están blancos, ya se está casi perdiendo, se están yendo a vanas doctrinas, a doctrinas de hombre, como decía Pablo a Timoteo. También te estoy instando a que leas 1-2 de Timoteo, que es hermoso para los misioneros, para todo. Sabes, que te vayas ahí, que leas y te estés preparando para ser un buen obrero del Señor. Y si vas del Señor, sabes que este es el primer paso de ir y repartir tratados, evangelizar persona a persona. Después la meta del misionero es abrir obra. Sabes que a mí siempre el Señor me dio eso de que hablaba con una persona, y de las personas que hablaba se abría un anexo, una célula, como hoy se acostumbra. Y bueno, sabes que es una bendición del Señor, ir y predicar en las provincias. Tengo invitaciones para otros países, pero cuál sea tu llamado, cuál sea tu sentir, no te quedes ahí. Sabes que cuando uno va a otro lado tiene que preparar, entonces tenés que saber un poco de alabanza. No te preocupes por el templo en lo físico, preocupate por el templo espiritual que vaya formando en cada persona, en la palabra que le lleves. Y si vos sos conocedor, no te digo un super teólogo, conocedor de la sana doctrina de Jesucristo, de la palabra, dice que de arrepentirse, de convertirse, de bautizarse, de recibir el Espíritu Santo, de ser personas temerosas de Dios, pero por amor, no por terror. No prediquemos un evangelio de terror, prediquemos un evangelio de salvación. Y no nos basemos tampoco en toda prosperidad, sino en el evangelio de salvación, de amor.
y de vida eterna y de respeto a Dios y de amar a Dios por sobre todas las cosas, de tener un altar en nuestro corazón en el cual habite el Espíritu Santo. Que estas charlas te sean de bendición, que a través del tiempo Dios levante siervos y siervas llena de unción, llena de dones, en el nombre poderoso de Jesús. Te declaro sobre tu vida que el Señor haga de ti un siervo, una sierva con poder, en el nombre de Jesús. Quien te habla, pastora Norma Letieri, para este grupo de misioneros que Dios levantará entre ustedes.